Hola a todos, de nuevo un saludo cordial por aquí. He vuelto a seguir conversando con ustedes y compartiendo parte de mis análisis sobre lo que ha sido los últimos meses en Colombia. Bueno, en este momento voy a referirme de manera concreta a lo que ha sido el gobierno del presidente Iván Duque, que lleva unos 15 meses en el gobierno aproximadamente. De entrada, hay que dejar claro que Iván Duque gana la presidencia no por lo que él prometía, sino por lo que representaba. Eso es importante para entender por qué ese gobierno tiene las características que tiene. El punto es que el gobierno del presidente Duque y el mismo presidente como presidente, no como persona sino como presidente, es inferior a su pasado, o mejor, no a su pasado, sino al pasado de Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Los últimos 16 años, que fueron 8 años de Álvaro Uribe Vélez y 8 años de Juan Manuel Santos, fueron gobiernos que representaron un momento histórico para Colombia. Digamos que Colombia vivió su momento más crítico como Estado y como sociedad en el gobierno de Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, que es cuando la guerrilla y el narcotráfico logran sus mayores niveles de sometimiento de la sociedad y del Estado. El narcotráfico atacando al Estado de manera violenta y terrorista, y la guerrilla de las FARC principalmente atacando a la sociedad civil vía secuestros y vía terrorismo. Ese fue el momento más duro de esa historia reciente de Colombia. Entonces, después de ese momento tan crítico, vienen 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con un discurso que logró interpretar el dolor más crudo que vivía diariamente la sociedad colombiana. El dolor más crudo era la inseguridad, la amenaza de que en cualquier momento sería objeto de un atentado terrorista de las FARC o del narcotráfico, o de un secuestro en el mejor de los casos. El discurso de la seguridad democrática y todo su aparataje que se integró para desarrollar este proyecto de gobierno logró servirle logró entregarle tranquilidad al país. Y los resultados que se fueron logrando hicieron que ese proyecto y ese discurso fuera creíble. Es decir, el gobierno interpretaba la máxima esperanza que para entonces tenía la sociedad colombiana. Y ya se conoce históricamente el éxito que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, confirmado en que logra en sus 2 elecciones ganar la presidencia en primera vuelta y otra serie de cosas. Bueno, terminado ese gobierno que enfrenta el terrorismo de las FARC y del narcotráfico con relativo éxito con relación a gobiernos pasados, viene el gobierno de Juan Manuel Santos con un discurso que también interpretaba lo que para entonces era el sueño más grande de la sociedad colombiana: estabilizar el país en torno a la paz. Y logra desarrollar y gestionar y liderar ese discurso de la paz. Y entonces, en torno a ese discurso, logra hacer que confluyan intereses mayoritarios de la sociedad colombiana. Es decir, representaba, gestionaba, lideraba y conducía un sueño de los colombianos. Algo que no se ha dicho en los medios y que queda aún borroso es que la sociedad, digamos, externa puede creer que había gente en contra de la paz en Colombia. El sector del gobierno, digamos, del partido político Centro Democrático, no. Nadie en Colombia estaba en contra de la paz, y eso es un hecho natural, no político. Lo que interpretaron quienes no estaban de acuerdo era con el acuerdo, en principio,
pero fundamentalmente con el uso político que se le dio al acuerdo. Esa es la diferencia. Todos los colombianos estaban de acuerdo con la paz, mal que bien, era mejor que la guerra. Pero con lo que no estaban de acuerdo era con el uso político que el gobierno de entonces de Juan Manuel Santos hacía del acuerdo de paz para oprimir y dominar a otro sector de la política del país. Esa es una diferencia que hay que dejarla lo más clara posible. Sin embargo, ese no es el objetivo de esta discusión. Lo que quiero señalar es que el gobierno de Juan Manuel Santos tenía también, al igual que Uribe, el compromiso con un gran sueño, con el mayor sueño que entonces tenía la sociedad colombiana. Y cabalgando en ese sueño, logró hacer un gobierno, en mi criterio, bastante exitoso, tanto como el de Álvaro Uribe Vélez. El uno por enfrentar el terrorismo y el otro por entregarle un acuerdo de paz al país que indudablemente es mejor que la guerra con la guerrilla de las FARC. ¿Qué pasa con el gobierno de Duque? No tiene un discurso que represente un sueño mayoritario de los colombianos. No lo tiene. Ese es el problema. Entonces el gobierno de Duque es un gobierno que se dedica más a la administración del Estado que a gobernar, que a ser presidente de la República. Y entonces se concentra en aquellos indicadores que son de carácter más o menos técnico y la mayoría de ellos muy enfocados a la parte económica, instrumental, de medir crecimiento, de medir inflación, de medir inversión, de medir cosas de esas, que para la gente simplemente son actividades obligatorias del presidente. No debe informar sobre eso porque se supone que las debe hacer. Esas son sus obligaciones. Y el discurso con el que él sale, que es un discurso que se podía vender, pero que no lo han logrado vender porque no logran ayudar que la gente comprenda de qué se trata eso, era la legalidad, paz con legalidad, un discurso muy borroso, muy poco claro, y el cuento de la economía naranja, que hoy la gente no puede saber ni qué es eso, ni para qué sirve, ni a quién beneficia. Es decir, el error de esa figura discursiva es que la gente no le interesa porque no le resuelve uno de los problemas principales que la gente percibe que tiene, así no sea cierto. Ese es un error del gobierno. Ahora, es un gobierno ingenuo, en principio porque cuando se posesiona, no remueve de sus cargos a muchos funcionarios del gobierno de Santos que se dedicaron a hacerle trampas y a hacer más borroso el mensaje del gobierno, si era que había algún mensaje. Entonces eso es un acto de ingenuidad y lo hizo, digamos, primero, al no remover estos cargos a las personas que eran del gobierno Santos y dárselos a personas que le colaboraron en las elecciones, pues varios de los líderes que lo apoyaron se fueron decepcionando y se fueron retirando porque nadie trabaja gratis. 2. Eso envió un mensaje de incapacidad para gobernar. Le daba miedo gobernar. Ahora, el equipo de ministros que nombró, en general, como personas, uno creería que son personas, la mayoría de ellos de bien, con alguna capacidad y algún conocimiento para el cargo, pero que no cumplen la función de ministros. No le comunican nada al país. Si se hace una encuesta y se le pregunta al ciudadano común y corriente de la calle que va caminando cómo se llama el ministro de Medio Ambiente, cómo se llama el ministro de Agricultura, cómo se llama el ministro de las TICs, no saben, ni siquiera con la imagen, al mostrarles la imagen lo conocen. Es decir que el equipo de gobierno, los ministros, desconectó de manera terrible al gobierno de la sociedad. Su papel era conectarlo y lo desconectaron. De otro lado, los ministros integran un conjunto de personas que trabajan para el gobierno, pero no un equipo de gobierno. Los ministros pareciera que tuvieran como dos agendas, unas agendas personales, no reproducen el discurso del gobierno, del presidente, porque no tiene un discurso, no tiene que proponerle al país en su conjunto.
se dedica a pequeñas actividades finqueras del día a día. Eso hizo que la sociedad colombiana se desconectara del gobierno, del presidente, viniendo acostumbrada a dos líderes muy influyentes, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, cada uno a su estilo. Entonces entra un gobierno como Iván Duque, un presidente como Iván Duque, que no tiene ninguna capacidad de movilizar la expectativa de los colombianos. Otro de los grandes errores es que tolera errores de los ministros. Errores de comunicación fatales, como los del ministro de la Defensa, que sin conocer de fondo si los hechos eran veraces o no, cometió errores de comunicación, cometió errores de explicación y nunca apareció una explicación suficiente, amplia y completa y satisfactoria sobre las situaciones a que el ministro se refería. El ministro de Hacienda hacía anuncios que aparentemente contradecían lo que el presidente iba diciendo por otro lado. Entonces, esta serie de situaciones hicieron que el gobierno fuera un gobierno malo, muy malo, sin ninguna capacidad de comunicarse con el país. Bueno, esos son como los elementos principales esos son como los elementos principales digamos, de lo que ha sido el gobierno de Iván Duque hasta antes del paro. El gobierno no aprovecha los medios de comunicación como la televisión para comunicarse con los colombianos. Él intenta vender un discurso que él sabe de memoria, pero que a la gente, a los colombianos, no les interesa. Le está vendiendo una creencia que él tiene, pero a los colombianos no les interesa eso. Tiene dificultades para escuchar y para interpretar lo que sucede en la calle. Tiene muy baja capacidad de comprender los problemas de manera estratégica, política y social. Es muy hábil, tiene mucha fuerza, mucha capacidad para entenderlos técnicamente, pero a la gente no le interesa que los entienda técnicamente. Le interesa que sea capaz de entenderlos como los ciudadanos los entienden. Ese es el punto de conexión entre el gobierno y los ciudadanos, que los dos tengan la capacidad de sentir lo mismo frente a un problema, es decir, de compartir emociones. Y el presidente no ha logrado o no había logrado eso hasta el 21 de noviembre. Hechos que van cambiando ese perfil los señalaré más adelante. Eso es todo por ahora.